Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Para los que me están viendo por primera vez, mi nombre es Daniel. Señores, y el día de hoy quiero mostrarles una de las cosas geniales que hay aquí en Medellín, que forma parte de esas cosas realmente que me gustan mucho de la ciudad, que las hacen únicas realmente, porque son lugares que vale la pena mostrar, sitios que vale la pena dar a conocer, y el día de hoy estoy en Confama. Para los que no lo sepan, gente, Confama es una caja de compensación familiar. Esto es una especie, digamos, como que de beneficio que le dan a las personas para poder mejorar su calidad de vida, y hay muy buenas opciones aquí para la familia. Y bueno, mostrarles un poquito cómo es esto por aquí, las cosas que tiene, porque considero que este tipo de cosas deben de tener mayor alcance para darlo a conocer. Algo así el tema como lo que son las uvas aquí en Medellín, que los que no lo han visto, se los voy a dejar al final del video también para que lo puedan ir a ver. Epa gente, por cierto, por aquí miren lo que tengo, este bebé que está acá, que bueno, ahorita les voy a dar más información con respecto a este reloj que les puede interesar bastante. Algo importante es que, bueno, yo voy a hacer el recorrido por aquí, mostrarles un poco las cosas de lo que voy viendo, lo que conozco. Ya todos los detalles en cuanto a cuáles son las empresas que califican, todo eso, lo pueden encontrar en la descripción para, bueno, más información a detalle, saber cómo aplicar todo eso. Lo primero que quiero es describirles un poco acá. Estas instalaciones son básicamente como una especie de institución educativa, vamos a llamarlo de esa manera. Tiene sus salones, tiene distintas partes, piscina, biblioteca, área de recreación. Y bueno, aquí en este momento por lo menos podemos ver acá la parte artística presente, realmente bastante interesante. Un área por acá de juegos para niños que, bueno, actualmente por la situación actual, por el tema bueno, de lo que todos estamos viviendo, todo esto está de momento fuera de servicio. Algo interesante es que de estos Confama hay 16 sedes en Medellín. Todas estas, bueno, bien diferentes. Y hay una puntualmente que tiene, digamos, como que una historia un poquito interesante, ya que donde fue adaptado este Confama antiguamente fue el primer manicomio de la ciudad, básicamente. Un centro, bueno, para ayuda de personas con situaciones mentales. Y una de las personas que estaba allí fue nada más y nada menos que el autor del himno de Antioquia. Y bueno, este edificio luego pasó a estar en estado de abandono prácticamente, y allí hicieron uno que es la sede, que está en un lugar que se llama Aranjuez. No sé cómo que tanto les guste de pronto este tipo de recorrido por las instalaciones de los Confama, pero si veo que les llama bastante la atención, pues pudiese estar visitándolo también para dar a conocer un poco más acerca de todas las cosas geniales que hay por acá en Medellín. Estos son algunos de los salones ya directamente, que por cierto aquí está mi primita Isabela, que está en danza, que por eso fue que bueno, vine hoy para acá. Y aquí también está otro que es ballet. Algo que me parece interesante también es que tiene un área de cafeterías por aquí para que las personas que deciden esperar a que, bueno, los niños hagan su actividad pueden tomarse algo, venir, leer un libro, compartir, etc. Incluso anteriormente también las personas venían para acá, digamos, a pasar el domingo, a hacer como que algo agradable, algo diferente. Y mi prima me comenta que ella hacía picnic aquí, o sea, venía a pasar el rato con mi prima, con su familia, algo bastante genial. Este sitio tiene capacidad para 8.000 personas y actualmente están teniendo 1.500, o sea, actualmente por eso es que vemos como que de pronto está esto un poquito vacío, porque bueno, no hay tantas personas. Esta situación cada familia se lo toma de una manera diferente y es totalmente respetable. Este tour que voy a hacer es directamente aquí como que mi primera impresión. Y miren qué interesante que hay aquí como una especie de coliseo. Miren, dice esto aquí. Por acá están los niños practicando diferentes actividades físicas y me parece bastante genial. Ok. Bueno, aquí hay otros salones como este. Entonces vemos que hay por acá karate. También vemos que hay
Por aquí están dando danzas, todo ese tipo, y miren cómo dejan todos los zapatos fuera por el tema de lo que es, bueno, la bioseguridad. Y aquí podemos ver, bueno, otra perspectiva del área donde estábamos anteriormente. Una cancha adentro para, bueno, hacer el tipo de lo que son actividades, por lo que estoy viendo, para aprender a patinar. Miren qué genial. Vaya, y qué interesante esta pequeña exposición fotográfica que hay aquí con respecto al tema de lo que es básicamente la preservación de la parte artesanal frente a las partes, bueno, frente a la industria, las cosas de producción masiva. Y me encanta, bueno, esto que dice por aquí, específicamente esto que está, bueno, por acá, que pertenece a la colección patrimonial que se custodia en el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Aquí pueden leer un poquito acerca de las personas que realzan, y me parece muy bien que aquí en este Confama, bueno, le den un espacio a este tipo de, digamos, concientización para valorar precisamente el trabajo y el arte de las personas que están allí en el día a día, que forman parte del funcionamiento básicamente de la sociedad. Bueno, por aquí hay otro, como se pueden dar cuenta. Miren un poquito lo que son las instalaciones de aquí. Esto es algo muy característico en las casas aquí en Medellín y en los lugares, que básicamente el techo de madera tipo campestre es algo que no puede faltar. Vaya, y aquí podemos ver entonces otro poco de lo que es esta exposición artística que hay aquí. Miren, un alfarero, sastre, mecánico, alfarero nuevamente, peluquero, vendedor de raspado, que como dato curioso les cuento gente, que nosotros en Venezuela le decimos cepillado, aquí le dicen, bueno, raspado. ¿Cómo le dicen a esto en el país de donde me están viendo, de donde son ustedes? ¿Cómo lo llaman? Ah, mira, aquí hay otro, copito de nieve. Este también es otra manera en como lo he escuchado por ahí mencionar. Bueno, primero miren el orden que hay aquí, la limpieza que hay aquí, la calma, la tranquilidad, y también está muy presente lo que es la parte deportiva. Como se pueden dar cuenta, dos canchas, fútbol, básquet, o sea, bastante espectacular esto. Buen área de estacionamiento, todo esto por aquí. Y algo que me parece genial también es el tema de las mesitas de ajedrez. ¡Ja! ¡Qué cool! Epa, gente, por cierto, por aquí miren lo que tengo, este bebé que está acá, que bueno, ahorita les voy a dar más información con respecto a este reloj que les puede interesar bastante. Y bueno, gente, en este lugar incluso hay hasta clases de natación. Ya ahorita les voy a mostrar como que esa parte por allí. Primero decidí caminar por acá, por este sitio, pasando las canchas que están allá atrás. Vamos a otros salones que están por esta zona por aquí para ver qué más hay, que por lo que estoy viendo es el área de la biblioteca. Bien, gente, y bueno, aquí vamos a hacer el ingreso a la biblioteca, que realmente, permítanme decirles, me parece genial toda la decoración y cómo está hecho este espacio. Me gusta mucho porque tiene un toque entre conservador y algo actualizado, tecnológico. Vaya, qué cosa tan espectacular. Miren esta hermosura. Un ambiente de silencio, un ambiente agradable, aire acondicionado. Bastante genial. Bueno, que dice aquí, la lectura te lleva a mundos inimaginables. Totalmente cierto. Gente, y si están llegando hasta esta parte del video, les quiero recordar que es bien importante que se suscriban en caso de que aún no lo hayan hecho. Y bueno, sigamos con el recorrido. Wow, pero de verdad, qué bonita son estas zonas, ¿ah? Siempre muy presente el tema ecológico. Esto es algo que de verdad se admira mucho en toda o en la mayoría de las construcciones aquí en Medellín. Siempre están muy presentes todo lo que son los espacios verdes así.
Vaya, 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 gente. Y bueno, lo logramos. Estamos aquí dentro de un salón. Miren cómo es esto por aquí. Todo, bueno, la parte de los instrumentos, el espacio, una guitarra, que por cierto, para los que no lo sepan, dato curioso, sé tocar guitarra. Me encanta la guitarra acústica y eléctrica. Pero bueno, está bien chévere. Miren, estos lugarcitos aquí como para sentarse, ponerse cómodos, tocar el instrumento. Súper, súper bien. Este es uno de los salones que hay porque hay otros que son más grandes, pero este está bastante chévere. Ajá, bueno, aquí hay otro tipo de salones. Miren, esto es lo que les estaba comentando. Otro salón de clases, probablemente con algo con relación al tema del deporte. Podemos ver todo esto aquí que es, bueno, ya mucho más grande. De verdad me parece súper genial que hayan lugares así como este, porque yo creo que aquí es donde inicia también la sociedad, el impulso en la parte cultural, en la parte... yo creo que el mayor recurso que tienen pues cualquier tipo de ciudad son también los niños. Y estos lugares así para ellos son algo invaluable. De verdad estoy enamorado de esto que estoy viendo. Wow, miren qué genial toda esta zona que tienen aquí. Y entiendo que, a ver, está esta zona que está por acá. Y por aquí también hay otra piscina. Aquí hay de todo, gente, la verdad. Música, inglés. Hay muchas cosas. Y bueno, miren ya esta piscina que es un poco más amplia. Qué genial. Vaya, y qué curioso, miren la decoración de aquí. Unos atrapasueños, están guindados por todo esto. Me recuerda a una canción de Mago de Oz buenísima. Se llama El Atrapasueños. Por cierto, esa es mi banda favorita de música, de rock, Mago de Oz. Y otra cosa interesante es que veo, a ver, las personas también como que vienen por aquí a compartir y a pasar el domingo en familia. Bueno, a pasar el día de piscina, por así decirlo, pero cuando estaba justo de hacer el ingreso, vino como una familia y el personal pues le indicó de que como que no estaban ahorita habilitados pues ese tipo de actividades, digámoslo así, por bueno, todo esto que está ocurriendo. Ok, gente, y bueno, los que llegaron hasta este punto, felicitaciones de antemano. Veo que bueno, tienen interés por saber más acerca de este smartwatch que les comento, está súper genial. Bueno, primero que nada quiero comenzar agradeciéndole a la gente de Gopin por bueno, hacerme el envío de este genial aparato dispositivo, de verdad muy práctico. Y una de las razones por la cual me gusta mucho este smartwatch es de verdad por lo práctico que es de utilizar. Muy fácil realmente de comprender, que yo anteriormente pensaba como que de pronto iba a ser como que un poquito tedioso, pero no, la verdad es súper práctico y agradable. ¿Cómo lo pueden obtener? Ya les voy a dar toda la información. Muy bien, primeramente Gopin es un lugar de compra y venta de todo tipo de artículos. Una de las cosas que quiero resaltar de Gopin es que tienen un sistema de membresías demasiado genial, con los cuales a través se obtienen unos beneficios muy buenos. Hay muchas opciones realmente y obtienes beneficios que luego puedes canjear por productos en las próximas compras. Otra cosa muy buena que tienen son estos Gopi Points, que realmente son geniales porque se acumulan cada vez que haces una compra y al llegar hasta cierto punto puedes canjearlo en tu próxima compra, que es algo también muy bueno. La manera en cómo puedes adquirir los Gopin Points es, bueno, de varias opciones, desde seguirlos en Instagram, registrarse, hacer reviews, dar opiniones, o sea, es muy fácil y están dando muy buenos beneficios, la verdad, en este momento. Y algo también que destacar de ellos es que tienen muchas facilidades para todo lo que son los pagos. O sea, manejan todo tipo de transacciones, Bitcoin, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencias. O sea, tienen muchas facilidades porque yo creo que eso es lo que hace falta en estos momentos, agilizar las cosas para obviamente hacerle la vida más fácil a las personas. Ahora bien, algo que quiero comentarles del smartwatch que me parece genial primeramente es la durabilidad de la batería.
días. Gente, ya tengo 3 días utilizándolo continuamente y miren, va en 80%. Esto dura más o menos unos de 7 a 10 días, dependiendo obviamente del uso que se le dé, pero dándole un uso normal, 3 días y 80% me parece una bendición. Tiene varias opciones por aquí para lo que son las cosas básicas. Cronómetro, te mide también el ritmo cardíaco. Tiene un espacio aquí de lo que es para meditar, para relajarse, para tomar un break. Es súper fácil de utilizar a través de este botoncito que está aquí. Tiene muchas opciones realmente. Y en la parte de atrás tiene por aquí lo que es el sensor, bueno, lo que te lee el ritmo cardíaco y para cargarlo, algo muy sencillo también. Además que también tiene esto, lo que son las bandas intercambiables, es muy ligero, realmente genial este artículo, la verdad, gente. De igual forma les voy a estar dejando toda la información en la parte de la descripción para que vayan, desen una pasadita por allí, todo lo que es el tema de membresía, los artículos que venden, electrónicos, cosas del hogar, cosas para maquillajes de chicas, en fin, hay muchísimas cosas que ver allí. Y bueno, gente, yo voy a dejar ya el video hasta este punto. Definitivamente creo que hicimos un video genial, bastante interesante. Creo que eso de lo que vimos del tema de Confama me parece cool. Aquí en Medellín hay muchos sitios como ese que vale la pena resaltar. Me gustaría que me dejaran por aquí en los comentarios qué les pareció ese lugar, algún tipo de recomendación o sugerencia de algún sitio que les gustaría que visitara. Yo les comento que tengo una listita donde voy a anotando pues todos los lugares que ustedes me recomiendan, y de verdad agradecido mil a todas las personas que llegaron hasta aquí. Les dejo por acá mis redes sociales para que bueno, puedan seguirme por allí, ya que estoy por allí bastante activo compartiendo las cosas que hago en el día a día. Siempre los estoy leyendo a todos. Y bueno, gente, también les quiero pedir de favor que compartan este video o cualquier otro que les haya gustado. Y nada, les voy a estar dejando por aquí estos 2 videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.